Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida por acudir a esta rueda de prensa. Deciros que me acompaña en esta mesa y para presentar el plan de difusión que va a dar a conocer los centros especiales de empleo, empezando por Paco Ricor, que es presidente de la asociación Murgi de Elegido. A mi derecha, Matías García, presidente de la asociación El Saliente, y José Gómez Amate, que es presidente de la asociación Verde y Blanca. También representamos a la asociación Murgi de Elegido, que no ha podido venir, pero que está, la asociación Esperanza de Turquía, pero que está presente con nosotros también en este planteamiento de difusión del Centro Especial de Empleo. Y yo, como presidente de FAN, la Federación Alberiense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que es una entidad que, como sabéis, aglutina 18 asociaciones y que representan a más de 11.000 socios en toda la provincia, socios de personas que son personas con discapacidad. Como decía, vamos a intervenir. Primero voy a dar información sobre datos de carácter general acerca de los centros especiales de empleo, de la labor importantísima que realizan los centros especiales de empleo en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Después va a intervenir Matías en nombre de la asociación El Saliente, y que va a hablar de lo que son los centros especiales de empleo y la situación actual, y posteriormente hablará José Gómez Amate para explicar cuáles van a ser las acciones que vamos a desarrollar para dar a conocer los centros especiales de empleo. Comentaros que las 5 organizaciones, tanto la FAN, la Verde y Blanca, El Saliente, la Esperanza de Turquía o Murgi de Elegido, tienen centros especiales de empleo y gestionan multitud de servicios dentro de estos centros especiales de empleo, que dan la oportunidad de dar trabajo a muchísimas personas con discapacidad. Los datos que, como decía, avalan la labor importantísima de los centros especiales de empleo, nos vamos a referir al estudio que se realizó por KPMG y que llevaba por título Presente y Futuro de los Centros Especiales de Empleo. KPMG son asesores que dentro del marco del programa operativo del Fondo Social Europeo de lucha contra la discriminación y cofinanciado por Fundación 11 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la colaboración de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, dicen en su informe, en su estudio, que en España hay 2.215 centros especiales de empleo, que aglutinan a una plantilla global de 70.000 trabajadores y trabajadoras. Y estos centros de trabajo desembolsan al año alrededor de 770 millones de euros en salario. Si fuera una sola empresa, estaría situada entre los mayores del país en términos de empleo. Es más, sobre una población activa en España de 22 millones de personas, los centros especiales de empleo suponen un 0,4% del total. Es decir, como decía antes, 70.000 trabajadores que suponen, vuelvo a insistir, el 0,4% de la población activa. Los centros especiales de empleo en España constituyen un caso de éxito único en Europa en la integración laboral de personas con discapacidad. Se encuentra entre los mayores emprendedores del país y además, y pese a la crisis, han mantenido y creado empleo entre las personas con discapacidad, aumentando un 14% entre el 2009 y el 2011. Datos que tienen como fuente el informe ARGO de la Junta de Andalucía y el servicio SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, nos dicen que, y aquí son datos de agosto de 2014, que en Almería hay ahora mismo como demandantes de empleo 1.966 personas y en toda Andalucía 27.232 personas demandantes de empleo. Y en cuanto a la contratación que se ha realizado de personas con discapacidad, datos del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2014 nos dicen que en Almería se han efectuado
671 contratos a personas con discapacidad. Y de esos 671 contratos a personas con discapacidad, 544 lo han realizado en centros especiales de empleo. Estamos hablando de un 81% de inserción laboral de los contratos realizados en centros especiales de empleo. En Andalucía, del total de contratos realizados, de 9.039 contratos realizados, 6.799 lo han realizado en centros, se han realizado en centros especiales de empleo, el 75%. Y ya en España, deciros que de 53.522 contratos realizados en estos meses, 38.670 lo han realizado en centros especiales de empleo, el 72%. Estos datos demuestran, sin ninguna duda, que nuestra labor va en la línea de lo que de lo marcado por el Fondo Social Europeo para el nuevo periodo 2014-2020, donde se centra la financiación en aquellas líneas que produzcan un impacto real en la sociedad. Y la inserción laboral es uno de los principales desafíos de la Unión Europea. Nuestros datos demuestran que esa inserción y ese impacto es real en la sociedad a través de los centros especiales de empleo. De ahí la importancia, y vuelvo a resaltar, la importancia de la labor, de la inserción laboral de los centros especiales de empleo. Y ahora voy a pasar la palabra a Matías García, que va a explicar qué son los centros especiales de empleo. Bien, buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Como ha comentado Valentina al principio, voy a centrar mi intervención en tres ámbitos. ¿Qué son los centros especiales de empleo? ¿Qué beneficios aportan a la sociedad? ¿Y cuál es la situación actual que están viviendo los centros especiales de empleo? Los centros especiales de empleo aparecen regulados en el año 1982, en la Ley de Integración Social del Minusválido. Concretamente, el artículo 42 de esta ley establecía que los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores. Es evidente que el empleo es un factor primordial de integración social y la independencia económica de todos los ciudadanos en edad de trabajar. No obstante, en nuestra sociedad existe un conjunto de colectivos con dificultades adicionales de inserción al mercado laboral. Dentro de estos colectivos, lógicamente, se encuentran las personas con discapacidad. Concretamente, la tasa de empleo en la población de personas con discapacidad en Andalucía en enero de 2014 es del 11,96% y en Almería solo un 8%. Esto según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para obtener la calificación de centro especial de empleo? Contar con una plantilla que al menos el 70% de sus trabajadores tengan una discapacidad superior al 33%, adoptar el compromiso de proporcionar a los trabajadores con discapacidad unos ajustes unos servicios de ajuste personal y social en el seno de estas entidades y inscribir el centro en el registro correspondiente en este caso de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Los centros especiales de empleo que estamos presentes aquí en esta mañana se crearon para facilitar el acceso al mercado de trabajo del colectivo de personas con discapacidad en nuestra provincia, también para prestar un servicio de calidad a otros colectivos que requieren una especial protección, como las personas mayores, personas dependientes, menores que atendemos diariamente, y para generar recursos para las entidades que fueron calificadas como centro especial de empleo
con el fin de poder ampliar los proyectos sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las cifras de los centros especiales de empleo que estamos aquí esta mañana? Bueno, pues durante el 2013 tuvimos una media de 857 trabajadores, unas cifras de negocio de 12,4 millones de euros, 6.047 socios tienen las entidades que estamos aquí presentes, 1.969 usuarios directos a los que prestamos servicios cada día, 215 clientes y 38 centros de trabajo. ¿Cuáles son las actividades que llevamos a cabo? Centros de atención a personas mayores, residencias de gravemente afectadas, unidad de día de personas con discapacidad física gravemente afectadas, centros de estancias diurnas con terapia ocupacional, servicios de rehabilitación y atención integral, escuelas infantiles, servicios de atención educativa, centros escolares, transporte adaptado, servicios de limpieza de edificios y locales, servicios de restauración, catering y comida a domicilio, consultoría de accesibilidad, consultoría de formación, ordenación de vehículos, reparación y mantenimiento de ayudas técnicas, lavandería, lavado, limpieza y teñido de prendas textiles, jardinería, gestión de centros de protección de menores, desinfección, derratización y desinsectación, ayuda a domicilio, taller mecánico y construcción, reforma y mantenimiento de edificios. Según el estudio al que ha hecho alusión Valentín, elaborado por KPMG Asesores en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo y cofinanciado por la Fundación ONCE y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por cada 100 euros que invierte la Administración en los centros especiales de empleo, concretamente en Almería, 253 revierten a la sociedad. 253 euros, de los que un 42,34% serían aportaciones directas para los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo. No, un 42 no, perdón. Hemos hablado de 253 y voy a hablar en términos absolutos. Entonces son 42,34 euros que irían para las aportaciones a los trabajadores, 117 euros que irían a lo que serían aportaciones directas al desarrollo económico de la comunidad y 92 euros que irían de impuestos para la administración, como son IVA y IRPF, Seguridad Social, en definitiva todos los conceptos por los que se cotiza a la administración. ¿Cuál es la situación actual de los centros especiales de empleo? La situación actual de los centros especiales de empleo es la siguiente. A principios de marzo de este año se derogó el capítulo tercero de la Orden de 20 de octubre de 2010 que regulaba los incentivos a la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, con lo que hemos dejado de percibir durante este año 2014 esos incentivos del 50% del salario mínimo interprofesional por cada uno de los trabajadores con discapacidad que tienen los centros especiales de empleo, incentivos que van destinados a compensar la posible baja, como se puede comprobar en los centros especiales de empleo. Se ha incrementado y hemos seguido creando empleo a pesar de los años de crisis. Decir que se ha creado empleo para personas que difícilmente lo hubieran tenido para acceder al empleo ordinario y, sin embargo, como vemos, lo que ha habido a nivel general en el ámbito del empleo en Almería es una destrucción muy importante. Hemos pasado de ser
una de las provincias que más antes de la crisis tenía una tasa más baja de desempleo, a la que actualmente tiene una de las tasas más altas de España. Muchas gracias y le paso la palabra a Pepe Gómez. Bueno, después de 20 minutos de rueda de prensa, voy a hacer lo más breve posible para que el tiempo permita en todo caso, y sobre todo hacerle llegar a vuestro conocimiento, y en este caso a la sociedad, cuál es nuestro problema ahora mismo en cuanto a difusión. Prácticamente el 40% de la sociedad, según el estudio de la universidad, no conoce algún tipo de organización, pero el resto no. Y de ahí que iniciamos una campaña de presentación, de expresión de nuestro trabajo, de nuestra forma de actuar diariamente en el tema de la discapacidad y sobre todo el empleo. Yo creo que nuestra existencia, lo que hacemos, lo que todos los días creamos, debe de ser conocido. Lo primero que hemos hecho ha sido pues, traer aquí a convocarles a ustedes para que ustedes puedan hablar de esta campaña que tenemos en marcha, ¿no? Hemos establecido, o creemos que los medios de comunicación son fundamentales a la hora de que nos conozcan, de ser conocidos, y por tanto, pues bueno, como sabiendo y conociendo de esos textos fundamentales, ustedes vamos a hacer, o hemos hecho un calendario que pueda hacer conocer dentro del empleo también nuestro resto de actividades, ¿no? Nosotros vamos a hacer que en las redes sociales tengamos la presencia lo más masiva posible, con los medios que usted conoce, con Twitter, que tenemos espacio para todo eso, ¿no? Y sobre todo que nos conozcan en la calle. Es importante que en esta capital, en la provincia, se nos conozca en la calle, que no se nos conoce, como decía usted por el dato anterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos una campaña con las furgonetas nuestras que la vamos moviendo por toda Almería, y afortunadamente no se conoce más. Por cierto, una cosa que funcionaba muy bien no era el transporte de personas con discapacidad, es una cosa que va de mal en peor. Yo no sé las administraciones que van a hacer en este sentido, pero en fin, tenemos que explicar mejor esto, porque la calidad del servicio de transporte de niños con discapacidad ha ido empeorando. Pues este no es el caso. El caso es que nosotros vamos a hacer una serie de stands, una serie de estados informativos allá donde haya estudiantes, donde haya jóvenes, donde haya personas mayores, que lo vayan conociendo poco a poco, ¿no? Luego, pues haremos un cierre de campaña, probablemente en una gran fiesta donde podamos llevar a las personas que trabajan en estos centros, sus familias y sobre todo los ciudadanos, para que puedan conocer nuestra actividad y nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que pedir a la sociedad que nos apoye en nuestras reivindicaciones es algo normal, pero los datos que se han dado aquí por el conocimiento que queremos llegar a las personas que están en sociedad en general, pero con el trabajo suficiente, sobre todo materia suficiente para que puedan comprender por qué reivindicamos y por qué pedimos la colaboración de la sociedad. Para no ser muy pesado ya, viendo la hora que ven, le vamos a proyectar un vídeo antes de todo de palabra. Muchas gracias. La